Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del... Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está la mesa, iba a decir de los viernes, pues sí es de los viernes, pero la pasamos a martes, porque como ya dijimos, el jueves nos vamos de vacaciones. Jueves es el último día del último programa del año. Regresamos hasta el lunes 3 de enero. Y bueno, Jesús Caballero pidió, no sé si derecho a réplica o nada más el simple uso de la voz por algunas injurias que dijeron aquí los jóvenes. ¿Cuáles? No, bueno, es lo que van a debatir ahorita y algunas otras cosas más. Alan Castro, Luis Cházaro. Hace alrededor de 2 semanas más o menos hubo un programa que se dedicó al Consejo Ciudadano del Transporte. Y bueno, donde Jesús Caballero me decía, hoy hay unas imprecisiones ahí que me gustaría solventarlas ahí enfrente, en mesa con Alan Castro y Luis Cházaro. Bueno, pues iniciamos contigo, Jesús, para que nos digas cuáles fueron los improperios de estos muñecos. Oye, y mira, no es cierto. De que empiece el compañero, antes de entrar al tema que sea el primero, sí me gustaría nomás hacer... porque nadie lo menciona, yo soy amante del deporte del básquetbol y hoy se cumple 130 años de este deporte. Y ¿Del básquet? Del básquet. 130, ¿quién lo inventó, James Naismith en Massachusetts, hace 130 años, entonces no quería dejar de que pasara por ahí, pues, un deporte que amo, que me gusta mucho, pues, un saludo ahí a todos los basquetboleros. Bueno. Oye, y yo antes de darle la voz al licenciado, sí también quiero reconocerle que por segunda ocasión está también dando la cara aquí. No, las 2 veces nos ha pedido, Sí, claro. Y obviamente, pues aquí vamos a poner ahí también en debate algunas cosas que, pues, investigamos, que lo trajimos aquí a colación y que ahorita, pues, nos va a tener la oportunidad de aclarar también. Muy bien. Pues adelante, Jesús. No, pues muchas gracias, Aarón, de nuevo, por darme la oportunidad de comunicarme con tu auditorio, a la radio alternativa del desierto, un formato interesante, y sobre todo haciendo un spot también como hizo Luis Cházaro. Estoy viendo aquí un banderín de los mayos. Tú eres de Navojoa, ¿verdad? Orgullosamente mayo, con todo y sus charras. No es mío, pero pues... No, yo sé que tú eres naranjero, pero naranjero. Si lo pusiste aquí, dije yo, bueno, es una buena señal que los mayos van a quedar campeones. Sí. Oye, es más, ya ni naranjero, ya ni sigo la pinche liga esta, me hartó por los sui generis. Es más, ya vieron a sacar un borracho, un umpire. ¿Dónde se había visto eso? Ni en Haití, ni en los países más precarios, creo que o por lo menos yo no conozco algún registro de algún deporte que hayan sacado al árbitro, referee o umpire borracho. La policía tuvo que estar en el terreno de juego. Qué pinche, que fíjate qué vergüenza. Ese lobito, es que el lobito es bueno para la fiesta, pero bueno, sí, lo conozco así. Pero bueno, pues adelante, iniciemos. A ver, ¿qué es lo que decías? Hay algunas imprecisiones en lo que se habló en esa mesa sobre el Consejo Ciudadano de Transporte. Pues sobre todo la cuestión programática presupuestal, ¿no?, que tiene el Consejo en relación a cuántos somos, cuánto cobramos y qué hacemos. Que a veces calificado como inútil Consejo Ciudadano, y decirles que eso de ciudadano fue una moda. Sí. Fue una moda que ustedes recordarán, que tampoco ninguno de los consejeros inventamos el nombre o agregarle esa moda de ciudadano, porque había de Burs, ¿no? No, era de Padres. Yo digo lo de ciudadano, inventó el Consejo Ciudadano, por ejemplo, para la seguridad. Okay. No, o sea, desde ahí empezó así la modita de ciudadano, ¿no? Incluyendo el Consejo, comités, la Contraloría Ciudadana. Sí. Y entre ellos, pues salió el Consejo Ciudadano. Seguramente Luis ha de conocer muy bien cuando se formuló el decreto de creación del Consejo, cómo se formó, y sobre todo el tema de politización o injerencia de el Ejecutivo en la operación mismo de la creación de aparentemente un órgano autónomo como es el Consejo Ciudadano, y lo que dice la ley en relación a este tipo de
organismos, llámese desconcentrados, descentralizados o autónomos. Entonces, aquí, pues yo no sé, yo voy a esperar las preguntas concretas para precisarles, pues yo quisiera hablarles, más que todo, de lo que estamos haciendo en el Consejo, cuál es el árbol de competencias, cuáles son los servicios y productos que este Consejo tiene como atribuciones y responsabilidad de lo que desarrolla o ha desarrollado, y decirles pues que el Consejo, en cuanto a su organización, está estructurado por 5 coordinaciones temáticas. Una de ellas, que es la que más hace ruido, es la Comisión de Fijación y Actualización de Tarifas, la Comisión de Seguimiento a la Calidad del Servicio Estatal del Transporte, la Comisión de Modernización del Transporte y Desarrollo Urbano, la Comisión de Administración y la Comisión de Vinculación y Evaluación del Desempeño. ¿Cómo se opera el Consejo en términos de su gobernanza? Pues esta estructura de coordinadores de comisión se sesiona a nivel de comisión y a nivel de sesiones de pleno. Los coordinadores se acompañan, todos cuentan con un analista técnico y tienen como propósito en estas sesiones de coordinadores programar las órdenes del día para las 24 sesiones ordinarias que tenemos en el transcurso del año. Y 24. 24. En el caso de sesiones de pleno, hay 24 sesiones de coordinadores y 24 reuniones de intercomisiones, así como 152 al año. De total, son 200 y feria. Y finalmente, como la ley lo dice, existe un consejo técnico, que es donde se aprueba y registra en actas los acuerdos derivados de estas sesiones ordinarias y extraordinarias. Esto es en términos generales lo que hace el Consejo. En términos de productos y servicios, ¿qué genera el Consejo? Las metodologías de estudios técnicos del transporte regulado, que son básicamente 5 modalidades: el de carga, carga de productos agrícolas no elaborados, el de pétreos y minerales no industrializados, el de suburbanos, el de urbanos, el que más ruido hace, y el tema de taxis. Y finalmente, otro de los productos que derivan de esto son precisamente, primero las metodologías, luego los estudios técnicos y finalmente los dictámenes que se publican en Boletín Oficial de la actualización de las tarifas. Entre otras atribuciones que tiene el Consejo como productos y servicios, es generar las tarjetas para usuario preferente del transporte público, en donde entran los estudiantes, las personas de la tercera edad y las personas con capacidades diferentes. Otro bloque de productos y servicios que genera se refiere a las normas técnicas de calidad, que son 3 básicamente: la NT01, transporte urbano; la NT02, suburbanos y foráneos; la NT03, taxis. Entre otros productos que son muy interesantes están los índices de calidad del servicio del transporte público urbano y suburbano, y el índice de la calidad del servicio, así como los índices de infraestructura. ¿Existe el suburbano todavía? Sí. Yo me acuerdo cuando quitaron el de la Miguel Alemán, ¿no? Entró este gobierno, que por cierto les pegó en la madre a los estudiantes, que, no sé, pagaban que 20 pesos, una cosa así. Ahora tenían que agarrar Costa del Sol, que eran muy allegados. ¿Es del quién? Los Rodríguez. Y son suburbanos también, Y son suburbanos también. Fíjate. Y pagas que 100, sí, arriba de 100 pesos, una cosa así, ¿no? Sí, entonces, los estudiantes, por ejemplo, que venían a diario, pues a estudiar, por ejemplo, imagínate lo que es eso. Ahí es un tema, esa parte totalmente de lo que decía Miguel Alemán, porque en el 2015, si mal no recuerdo, que todavía estaba un servidor en la Dirección de Transporte, hubo un proceso de regularización y se otorgaron varias concesiones para lo que era la costa.
nomás que también lo tengo que decir, políticamente el Cali se movió muy bien con los que habían entrado en el gobierno e hicieron que le dieran una patada Cali Rodríguez, que es el dueño de Costas del Sol. Así es, ¿sí? Hubo varios. Y dueño de la mesa del cártel del Che, digo, mesa Cancún, ¿no? Perdón. Que ahí hay que decirlo, sí. ¿No? La parte del consejo ahí, en lo que es la competencia y el otorgamiento de concesiones, no la tienen ellos, es parte de la Dirección de Transporte. Pero si me permite hacer una pausita y rápido, nomás quiero hacer un antecedente rápido de lo que era la creación del consejo, porque ahorita me la recordó este caballero. En el 2013, a finales de ese año, se hizo una reforma a la ley de transporte y a la Constitución y se creó la ley orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte. Se pone en la Constitución la figura del consejo. ¿Para qué? Precisamente para funcionar como un órgano técnico para ayudar en la determinación de las tarifas del servicio público. Inicialmente, no sé si recuerdan el programa pasado, que la intención de la creación de ese consejo ciudadano era que tuviera desde lo que es el estudio técnico para las necesidades del servicio en Sonora, el otorgamiento de esas autorizaciones y en caso de que fuera necesario por el incumplimiento por parte de los concesionarios, también el quitarles esas autorizaciones. A lo último, por presiones políticas de distintos actores, no se llevó a cabo eso y solamente se quedó la parte principal política del momento, que era la determinación de las tarifas. Sí es cierto que el Consejo, dentro de sus atribuciones, sus principales funciones son hacer estudios técnicos que den los elementos necesarios para que la Dirección del Transporte, en base a los criterios de calidad, de sustentabilidad y todo eso que emite el Consejo, de las normas técnicas, ellos pongan el plan operativo de servicio. ¿Cuál es el detalle nomás? Y esa es la crítica hacia el Consejo, aclarando, al Consejo, no a las personas, diferenciando esa parte. Que esa información que se supone que sale de un órgano público, los ciudadanos tenemos una dificultad enorme para conseguirlos. Se ha dicho en otras mesas, se ha dicho en otros medios de comunicación también, que hemos batallado como ciudadanos pidiendo información y no hemos tenido acceso. Ahorita él nos podrá explicar caballero, cuáles son las dificultades administrativas, técnicas, políticas, de todo tipo que han hecho que ellos batallen para cumplir con lo que legalmente tienen que hacer. Ahorita entraré a detalle, solamente era el antecedente de la importancia con la cual nació, cuál era el origen de lo que tenía el Consejo Ciudadano, pero que en la actualidad solamente quedó la parte principal, la determinación de las tarifas y ahorita me meto a las preguntas. Okay. Y hasta ahí lo dejas. Entonces nomás hacen las tarifas, es lo que dices. De momento se supone que eso es que ahorita nos aclaren. Ahora, una pregunta nomás para, ya que continúas y no sé si tengas que contestarle algo acá, Luis Cházaro. En ese punto que mencioné de los camiones suburbanos como friegas, Puma, ya los malditos comerciales, si no subsistimos, pues, bueno, voy a dejar la pregunta al aire y volviéndome, me la respondes, Jesús, por favor. ¿Qué hizo el Consejo? ¿Emitió un exhorto, una opinión? ¿O si les pareció bien que desaparecieran esas concesiones y le dejaran a un monopolio Costa del Soles, ¿no? Transporte de la costa, no me acuerdo bueno, sí, los camiones del Cali Rodríguez, pues. Ahí dejo la pregunta y regresamos, vamos a pausa, regresamos en 3 minutos, que por cierto muy cercano al PRI, pues, ¿no? Ahora creo que ya anduvieron muy peor en la campaña él y su hijo, el Bebo Rodríguez, y ya son pro 4-3 sonorense, ¿no? Pero eran muy palovichistas, estos dueños del Cali Rodríguez, pues propietario de estos transportes suburbanos a la costa de Hermosillo. Bueno, regresamos, vamos a una pausa. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No le cambie, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordaza. Regresamos en 3 minutos. Son 95.5 FM. Música. Regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Antes de entrar a la respuesta acá de Jesús Caballero, voy a leer algunos mensajes. Héctor Yoman dice, buenas tardes, el Consejo viola el artículo 81, fracción 3 de la Ley General de Transparencia, no publica sueldos en el portal de transparencia y el ISTAI no dice nada.
Jesús Octavio Enríquez desde Phoenix, un gusto escuchar, estimado Aarón, feliz Navidad y Año Nuevo 2022, un abrazo, Octavio. Luis Roberto Schneirle Mange, mira, un alemán, Saludos a Jesús Caballero, que es de Naujoa, me parece. No, de aquí de Hermosillo. Es de Hermosillo. Está en la Secretaría de Economía, creo que está. Okay. Juan Antonio Molina dice, es de reconocer que este señor dé la cara. Sí, así es totalmente. Y lo pidió las 2 veces, e insistió todavía, porque yo no se lo quería dar. Dije, no es cierto. ¿Por qué no sé qué clusteriza el transporte? Pregunta Roberto. Aldo Castro, no se dice personas con capacidades diferentes, se dice personas con discapacidad. En vez de adornar el nombre, seamos respetuosos de las leyes y las propias personas. De hecho, hice un estudio de los 3 niveles de gobierno sobre el incumplimiento de la ley y los 3 niveles están bien tronados, bien reprobados. Dice, bueno, le sabe al tema Aldo Castro esto de la discapacidad, vaya que sí. Bueno, hay muchos, muchos mensajes más, ahorita los vamos a ir dando lectura, pero se nos va a ir Alejandro Castrejón, ya lleva como 20 aquí, invítalo aquí a tu cabina, al Alejandro, hombre. ¿Estás oyendo, Alejandro, aquí te está invitando al debate? Que dé la cara. Incluso muestra las imágenes de las cuales hablaba yo cuando disolvieron la protesta de los ¿cómo se dice? De los transportistas urbanos. Sí, de la gente, ¿no? Que estaba, de los usuarios, eran de los mismos usuarios y concesionarios también de Miguel Alemán. Bueno, la pregunta fue, Jesús, si emitió algún exhorto, alguna opinión o lo que haya podido ser el Consejo Ciudadano, porque aquí se les pegó en la madre con eso, ¿no? Se dejó un monopolio, no querían competencia, es claro. Entonces quitan esos camiones, dijeron, no, estuvieron mal otorgadas, pero sí, como decía Luis Cházaro fuera del aire, casualmente nomás eran esas de la Miguel Alemán, ¿no? Las que estaban mal otorgadas, todos los demás concesiones suburbanas, ahí quedaron, ¿no? ¿Qué pasó ahí con eso? Como decía Luis Cházaro, y precisó muy bien las atribuciones del Consejo: determinación y fijación de tarifas y normas técnicas de calidad. Las concesiones para las distintas modalidades del transporte regulado lo otorga la DGT. Y no solamente el epicentro, que es Hermosillo, vemos tantas manifestaciones, y en otras latitudes, en otras aldeas de nuestro estado, el tema del exceso de otorgamiento de concesiones, y quizás algunas ligadas a los fenómenos políticos, porque es usos y costumbres, se ha dado. Es un caso impresionante analizar y ver, y habría que preguntarles a los delegados, que son los responsables de la supervisión y ejecución de lo que se norma, que es la parte del Consejo, el caso de Nogales. Es una cosa muy seria en diversas modalidades y que no ha sido atendida. Y en el caso de Hermosillo, pues reiterar que las concesiones de las distintas modalidades se otorgan a través de la Dirección General del Transporte, y efectivamente en el inicio del decreto de creación del Consejo, al Consejo no se le dio garras ni uñas, sino otra cosa sería en términos de poner orden a la cuestión histórica del complejo. Un exhorto, digo, ya para hacerle honor a los ciudadanos, pues el Consejo algo podrían haber, ¿no? Manifestado algún, pero haber hecho alguna expresión. No es nuestro papel hacer manifestaciones. Sí se hacen manifestaciones de parte de los ciudadanos cuando se actualiza la tarifa queriendo quemar nuestras figuras. Eso sí se hace, pero nosotros somos un consejo técnico que tenemos bien delimitado nuestras atribuciones, y ese término, ahorita platicamos un poquito del resultado del estudio del índice de políticas públicas en Sonora, y cuáles fueron los resultados, y mucho tiene que ver con esto, el hecho de que no tengamos garras, sino una función muy específica, y que son los supervisores, los encargados de que se cumplan los planes operativos de servicio. Y otra vez reiterar, de quién es la responsabilidad de elaborar un plan operativo de servicio. Ahora,
Alan, porque ya pasaron como 20 minutos. Sí, no me has dado la palabra. Sí, no hemos podido. Ahí vienen los misiles. Bueno, lo que quiero, pero recuerdo que traías las sesiones, ¿no? Sí, hay 16 sesiones, el acta constitutiva de estas 16 sesiones. Del Consejo. Del Consejo en redes hay creo que 20 sesiones de las 24 que deberían de ser. Y pues obviamente todas han sido virtuales en este año. Quiero pensar que el año pasado también todas fueron virtuales por el tema de que estuvo más álgido el tema de la pandemia, pero bueno, es un tema. Yo quiero comenzar porque sí, Jesús Elierce Caballero, licenciado, hizo mención de que hubo algunas imprecisiones, entonces quisiera dar un repasito de lo que dijimos la ocasión anterior, y si hay algo que refutar, pues lo platicamos con gusto, ¿no? Chico de los datos, hasta ahí lo vamos a dejar, hasta los datos, nada más, porque bueno, cabe mencionar, y lo digo también como Luis, que la crítica iba al Consejo, no a las personas, pero bueno, hay un tema también de interés público en cuanto a quienes conforman este Consejo. Lo primero que decíamos aquí es que de ciudadano no tiene nada. Creo que esa parte ya está aclarada, fue una moda, lo está reconociendo, no es un Consejo técnico. Como lo habíamos dicho, hay que rebautizarlo como Consejo Técnico y Empresarial, lo dejamos en técnico, que es lo que ahorita nos está confirmando, ¿no? No hay nada de asociaciones civiles y usuarios del transporte, ¿no? Y la sustentabilidad que pregona también en el nombre, si bien hace alusión a un tema ambiental, pues yo digo, pues de sustentable no tiene nada, porque sustentable financieramente depende también de los ciudadanos por recibir de este recurso público. Y bueno, en teoría, su labor, y qué bueno que ahorita nos expone, muy bonita la exposición y todo, licenciado, pero en teoría eso es lo que hace. En la práctica, yo considero, y muchas personas pensarán igual que yo, que es absorber el costo político a la hora de fijar las tarifas. Entiendo que la labor es hacer estudios técnicos, lineamientos de tarifas y un plan operativo, pero yo creo que en la práctica ese es el primer tema. No sé si esté de acuerdo conmigo. Sí, recuerdo también lo del sueldo, ¿no? Que hacías una... Sí. Digo, como no sabíamos cuánto gana cada quien. Servicios personales, 78,000, algo así decías que les tocaba, ¿no? En servicios personales. Promedio. Sacando un promedio. Sí, estamos hablando... Porque yo también tengo varias. Bueno. Si hablamos que el consejo... Yo hablo de un consejo caro e ineficiente. El costo... se lleva el costo político. ¿Cuánto cuesta ese costo? 10 millones de pesos. Desde 2017 creo que se lleva a cabo... de 2016 creo que este presupuesto así es de egresos. Por cierto, en la 14ª sesión se presentó, lo decíamos, el anteproyecto de presupuesto de egresos 2022, donde bajo el argumento que era un escenario actual y el entorno del próximo año, pedían un aumento de hasta 11,423,000 pesos. Eso no sé si todavía hay alguna imprecisión en esos datos. Entre estos conceptos de servicios personales, materiales, suministros y servicios generales para este año se agrega las adquisiciones de activos fijos. No sé si es un tema de que compraron algún bien o es un tema de la renta de local, donde pues también se puso en debate dónde están las oficinas. No está en la Plaza Navarrete, está en la plaza enseguida entre estas dos plazas, en la planta alta, en una placita ahí comercial que está ahí. Navarrete 369. 369. Desde el 2016 en adelante, en el mismo lugar. Así es, muy bueno. Y bueno, en los servicios personales, es decir, nóminas y sueldo, se va del presupuesto total el 95% del presupuesto, es decir, 9,479,691 pesos al año, nada más en nómina. Yo decía, porque con base a revisar el organigrama y los consejeros, yo decía, lo dividí entre 10, que ahorita son 10 consejeros, ¿no? Precisó el licenciado que son 19. En el organigrama no vienen los 19, vienen las comisiones que integran y 4 personas más, entre el contralor, administrativo, y no recuerdo cuáles otros, aquí los traigo apuntados, pero bueno, 19 personas. Yo me pregunto, esos asesores técnicos, ¿qué no son un consejo técnico y por qué tendrían que contratar otros asesores técnicos? Esa es una de las primeras preguntas, ¿no? Y bueno, yo digo que lejos de dar resultados esperados por lo que fue creado este consejo, el servicio de transporte en la entidad ha sido decadente.
el transporte público. Entiendo las limitaciones que tienen ustedes en cuanto a no brindar el servicio o no hacer a lo mejor no tener dientes, como lo decía usted, pero bueno, tampoco se ha visto, siento yo, el trabajo de este consejo. Creo que esos serían los primeros puntos ahí para poner. Y bueno, ahora te traigo las preguntas, ¿no? Pero bueno, comenzamos con eso, si gustas. Me habías prestado una pluma. Primero, imprecisiones me refiero al capítulo de servicios personales. Tú sabes que en la partida de servicios personales, o del capítulo de servicios personales, existen 34 partidas que se desglosa. Una de ellas, lo que recibes de sueldo neto, y que aquí mismo se preguntó con el señor López, que estuvo anteriormente, y que dijimos que a nivel de consejeros, y que creo que ese no es el tema, porque ahorita voy a decir cuando tratemos el tema de comunicación social y lo que vemos para efectos de análisis de un presupuesto. Mencionabas tú que nosotros habíamos solicitado 11 millones y feria como anteproyectos. Sí. ¿Por qué? Porque se requieren muchas tareas de lo que aquí no se ha hecho en Sonora, en términos de atender de manera seria la construcción de hojas de ruta, pasos a seguir a quien corresponda. Para eso era el recurso. Por primera vez iba a tener un gasto de inversión. De esos servicios personales que tú ves ahí, decirles que la plataforma de Zoom y todo lo que se refiere a comunicación, porque hubo una propuesta de algún comunicador, recuerdo yo, que le quería meter otros 10 millones de pesos al Consejo en partida de comunicación social para darnos difusión. Fíjese, de ese tamaño. ¿Quién? No voy a decir nombres, era un asesor externo. Y ahorita que vemos, y que creo en tu análisis que haces presupuestal, es muy importante ver lo que se aprueba recientemente. Proyecto de presupuesto ya aprobado, boletín oficial, es el autorizado. Y luego vienen unas partidas que suceden durante el año, o que se le llaman modificaciones, ampliaciones y reducciones de vengado y pagado. Y fíjense bien, un referente, en el caso de la partida de servicios sociales en comunicación. Cosa curiosa, y es un común denominador si ustedes los analizan a lo largo de los presupuestos de egresos, cuánto inician y con cuánto terminan. Y el común denominador siempre sucede en épocas de campaña, cuando hay un disparo del 200 o 300% en ese capítulo. Y ahí los comunicadores, porque si les interesa el pastel de cuánto cuesta y qué servicios y productos generan los comunicadores, con excepción de muy respetables comunicadores que trabajan y generan tangibles para la sociedad, aportan sobre todo su papel. Pero ese sería interesante que analizaran ese capítulo. Regreso al consejo. Dijimos que no es que contratemos asesores. Cada coordinador tiene un analista técnico, estamos hablando de 6. La Casa del Aseo, el secretario técnico, que el decreto de la ley lo dice que debemos de tener un secretario técnico que levante las actas y las proceses. En total, y una persona que se dedica a la limpieza de las oficinas. Total somos 20. Y creo que no es el debate. El debate sería que nos pusieran aquí una matriz de indicadores y resultados. ¿Cuánto cuestan esos 10 millones de pesos que la ciudadanía nos otorga y en qué se traducen de acuerdo al ámbito de competencia que tenemos? Y es interesante, y yo quisiera retomar un reciente estudio que hicimos de manera coordinada con la Red Latinoamericana de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable para medir el índice de políticas públicas en Sonora que tienen que ver con la movilidad sustentable, y compartir con ustedes los resultados, entre otros productos y servicios, y los derivados que salen de aquí, de lo que no ha hecho el Consejo, de lo que no ha hecho la DGT, de lo que no ha hecho el FEMOT, de lo que no ha hecho la SIDUR, lo que no ha hecho el Parlamento Abierto, de lo que no ha hecho el Congreso. ¿Cuál Parlamento Abierto? Ni existe, pura faramaya. No sé si exista o no. Claro. Pero cuando estuvieron en este trabajo que hicimos de manera colaborativa, nos solicitaron a ver que venga alguien del Parlamento Abierto, que venga alguien de
el Hermosillo, como vamos, todos los actores, concesionarios, y aparte de esos recursos, como no tenemos gasto de inversión, Alan, quiero decirte que el consejo, del sueldo de los consejeros, hacemos trabajo de dronear rutas y todo eso, pagado con nuestro propio sueldo, porque no tenemos gasto de inversión, no podíamos ejercer, y no tenemos condiciones para sustentar los trabajos. Los estudios de asequibilidad se pagan también con recursos de esos, y son encuestas paralelas de medir el ingreso-gasto independientemente del resultado del INEGI. Lo que tenemos que hacer nosotros para ver la capacidad de pago de los usuarios de los principales municipios que se tienen. ¿Usan drones para ver las rutas? Claro, es lo que la CIDUR le compete el desarrollo urbano, a nosotros nos compete cómo están las condiciones de las rutas. ¿No sería más fácil subirse al camión? Entonces subimos al camión para medir la calidad del servicio, que es otra cosa. Por eso hablaba yo de los productos y servicios, hablamos del índice de calidad del servicio. Y hay un programa, un estudio que se llama Súbete al Camión, que se ha venido haciendo desde el 2017. El 50% de los que trabajan ahí en el consejo son usuarios. Ese es un buen termómetro. ¿El 70%? 50%. Y los consejeros que tienen automóvil propio, cuando menos 2 veces al año tienen que hacer su recorrido en alguna de las rutas. Luis Cházaro. Mira, si me permite tantito, yo creo que la parte financiera de lo que estaba preguntando Alan, sí es importante, pero yo creo que la parte sustancial del consejo es ahora sí que la accesibilidad que tenemos como usuarios de cómo está funcionando, qué es lo que está haciendo. Y fíjate la importancia de por qué señalamos, que yo soy de los que señalo el incumplimiento por parte del consejo de sus atribuciones, es porque no está cumpliendo con lo que está diciendo la ley de transporte. La ley de transporte en el artículo 89 te habla de que el Consejo Ciudadano debe actualizar las tarifas del servicio público, y te dice en el inciso 1, con apego a lo que dice el artículo 90, y te dice en el inciso B que para las ciudades que por lo menos cuenten con sistema electrónico deberá actualizar las tarifas por lo menos cada año, o cuando el caso del crecimiento de los insumos o esto o lo otro sea sustancialmente elevado, pues también se va a estar actualizando. Yo creo que si nos ponemos a hablar en sí, para las funciones principales que fue creado el Consejo Ciudadano no está cumpliendo. No está cumpliendo con su tarea principal, que es determinar las tarifas, y la otra, nosotros como ciudadanos tenemos que tener acceso a esa información, y la parte de transparencia se ha batallado mucho. Tan es así que lo dijimos anteriormente, que existían multas, y a esas sí las ponen directamente a la cabeza, te las echan a ti, lógicamente, ¿no? Que es el que no están cumpliendo con la parte de del acceso a la información que hemos preguntado en distintas ocasiones, un servidor, distintas organizaciones, etcétera, etcétera, y hay incluso documentos que hemos solicitado también por transparencia, donde acreditan que hay sanciones también de carácter administrativo por parte del ISTAI hacia tu persona, y dice la Secretaría de Hacienda en su momento que no te las pudo cobrar porque no te localizaba. Entonces, e incluso dice que no son ni siquiera de que se van de pagar con el dinero público, las hacen de manera personal, como dice la ley de transparencia, ¿no? Pero ahí ese tipo de cosas son las que como ciudadanos nos tiene ahora sí que inquietos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? Y la pregunta es, ¿qué estaban haciendo el Consejo? ¿Por qué no está haciendo la parte de la determinación de las tarifas como debe ser? Pues es otra falsedad lo que tú estás comentando, porque el Consejo sí está haciendo la tarea, y es concretamente a lo que te refieres, es el transporte urbano. Transporte urbano, la última actualización y fijación de tarifas fue el 2017, y si tú analizas y está publicado en el boletín oficial, las tarifas que se actualizaron diferenciadas 7, 8 y 9 pesos para los sistemas, para aquellos sistemas que tienen, y ahí se señala una prórroga de 1 año para que adecuaran, porque encontramos un desastre, un mugrero en términos de la operación de los sistemas, ingredientes de modernización, y ahí se les dice claramente que después de 1 año están los dictámenes de aprobación no favorable en el 18, en el 19 y en el 20, de que no va a haber tarifa porque nos mintieron, nos engañaron del compromiso que ahí se establecía en una cláusula que dictaminó el órgano técnico. Entonces, si quisiéramos estar viendo que cada semestre o cada año lo hicieron, pues lo estamos haciendo, y se vota favorable o desfavorable. Transporte urbano.
Es decir, el gobierno dispone, ustedes proponen, el gobierno dispone si acepta o no esa tarifa. Nosotros determinamos tarifa técnica ligada a estructura de costos de operación de los diferentes sistemas en los municipios. Le solicitamos al gobierno del estado, dame el monto de subsidios que vas a otorgar para compensar el tema de la tarifa especiales, como son estudiantes, etcétera, etcétera. Y de ahí, una vez que contamos con ese ingrediente, que lo tenemos, nosotros estamos determinando tarifa usuario. Y quién tiene que pagar, y por cierto, en el presupuesto de egresos, el monto de subsidio que hoy calcularon está ni al 50%. Por debajo. Es lo que muy por debajo. Entonces también hay problemas en los formuladores de los anteproyectos y de conocimiento de lo que realmente, si la política pública dice que Sonora tiene asequibilidad, ¿qué quiere decir la palabra asequibilidad? La capacidad de dotar a los estudiantes 2 pasajes gratuitos, y en economía nada es gratis. Claro que no, así es. No es gratis, alguien los tiene que pagar, y eso se incorpora al monto del subsidio. Y si hablan de las personas de la tercera edad, el 50%. O sea, si vemos una hoja de ruta de las tareas que faltan por hacer, son muchísimas. Los dictámenes no favorables contra pataleos y demandas y gritos de los concesionarios es porque muchísima presión, y en el consejo no, porque no cumpliste. En los y aparte del análisis de comportamiento, y agrégale tú el tema del año de la pandemia, cómo se iba a atrever socialmente el consejo, a pesar de que están en una situación crítica los concesionarios en términos de operación, al haber reducido los aforos y las medidas sanitarias que se establecieron, que por cierto, dicen, ¿y el consejo qué dijo? A la hora de publicar las tarjetas preferentes y que se disminuía, ahí viene el apartado del transitorio que tenía que ver con la cuestión sanitaria. Los concesionarios siempre se quejan, pero no quieren dejar el negocio. Dicen, no es redituable, no es redituable. Yo no conozco a nadie que tenga un negocio y que no sea redituable y sigan aferrados con él. Yo tuve negocio como y mejor lo cerré cuando ya me dejó de dar. Entonces, pero habría que ver. Bueno, conclusiones, un minutito. Bueno, pues quedaron las preguntas pendientes, pero mira, aquí le paso una pluma, un papel para que se lo lleve de tarea, y el próximo año vamos a tener que responder. Pero sí quisiera hacer unas precisiones de dicen, no es el tema importante el dinero. Creo que sí lo es. Es lo que vende, decía en el programa anterior, la nota que hacemos y cuánto ganamos, pero realmente está sujeto al escrutinio público porque es... Claro. Y a la crítica porque es dinero público que se audita y presentan tanto ustedes los informes, ¿no? Y bueno, quisiera poner unas preguntas nada más. Usted dice desde el 2016 cuenta con 10 millones de pesos, ¿no? Estos 60 millones de pesos en estos 6 años, ¿usted considera que esta inversión pública se ve reflejada en los resultados que ha dado el Consejo y en el transporte público, y considera que si la calidad del transporte ha tenido un avance en estos 6 años y si realmente la tarifa refleja la calidad del transporte? Y por último, para no pasarnos de tiempo, en 4 años no se ha modificado la tarifa del 2017. Esos 40 millones de pesos que se han destinado para ese rubro han sido en vano. Esas serían las preguntas. Pues es un análisis muy simplista, ¿no? En principio. Sí. Porque nuestro papel es, si tú lo quieres medir como indicador, este dinero tiene que ver con la modificación de tarifa. Necesariamente se tienen que hacer, se modifica o no la tarifa, los estudios técnicos y con todas las 4 etapas, sí, que quizás hablemos en otro programa. Nada más decirle, los estudios técnicos en la página, nomás hay fotos, no se puede acceder a los estudios. Le decía yo a López que... Alfonso. Sí, que no se vaya a confundir con el señor presidente, ¿no? El vigilante. El vigilante hace que los estudios se deben de publicitar, porque lo que se publicitan son los dictámenes, y que se han acudido muchos por hojas de trabajo. Pónganse a trabajar, les he dicho, hagan la tarea que les corresponde. Pero yo quisiera terminar algo muy interesante, lo dejamos para otra situación, la medición que se hizo, y que mucho tiene que ver con la acertada, a mi juicio, política que está haciendo ahorita de reorganización, de esta atomización de autoridades que tiene el gobierno, y que ahí el caso de este hombre que es muy conocedor de la parte legislativa, Luis Cházaro,
en términos de esta nueva ley de movilidad urbana sustentable. No, sí, porque él le tocó vivir la parte del decreto de creación y vivió esos escenarios de inconsistencias y de injerencia a la creación de un órgano autónomo y la falta de participación de las instituciones que lo iban a representar en sus comentarios, en sus propuestas. Se hizo, tú sabes cómo se hizo, tú estabas ahí en ese escenario y hoy te toca de nuevo. Y aquí es muy importante estas conclusiones de las tareas que tienen que ver, porque se analizaron las iniciativas de ley de convergencias y divergencias. Pero más allá de eso, los retos, no sé si tenemos tiempo, ¿no? No, bueno. ya nos pasamos de hecho 2 minutos, pero eso es lo sustantivo, pues es lo que va a trascender, sí, lo que va a impactar en los sucesos. En enero, sí, en enero, la primer mes aquí con los llaves. Pero ¿cuándo sesionan ustedes los viernes? Nosotros los en pleno martes y jueves, o en intercomisiones. Ah, pues el viernes, le dejamos para el primer viernes de enero. El viernes de enero. El primer viernes de enero. Excelente. Okay. Órale, muchas gracias. Iba a preguntarles que si entonces servía o no servía, si querían que se quedara el consejo o no, pero mejor lo dejamos para el siguiente viernes porque necesito más explicar. Pero bueno, muchas gracias Jesús, Alan y Luis. Esto fue en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Mañana nos vemos y nos escuchamos en otra emisión más aquí en la 95.5 de FM Zoom, la radio alternativa del desierto. Gracias.